estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad, te adoro a ti, te adoro a ti, y cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad, te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad, te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Amén. La paz de Dios sea con todos ustedes, hermanos. Qué gran gusto poder estar juntos de nuevo alabando a nuestro Dios de esta forma, y sin duda, como acabamos de cantar, es grato poder estar en la presencia de Dios, porque donde quiera que usted y yo estemos, ahí está nuestro Dios. Vamos a presentarnos en oración con nuestro hermano Salomón. Bendito Dios que estás en los cielos, Señor. Te damos gracias por tu bondad, tu amor. Gracias por este día que nos regalas, Señor, en el cual bendecimos tu nombre, en el cual, Señor, glorificamos tu nombre, Padre. Señor, bendice este culto que se está desarrollando para gloria y honra a tu nombre, Señor. Que juntos, Señor, podamos alabarte, alzar nuestra voz en alabanza y adoración en tu nombre, Señor. Reconocemos que tú eres nuestro Dios y a ti te mereces honra y gloria, Señor. Muchas gracias, Padre, por todo lo recibido de ti. Muchas gracias, Señor, porque nos permite, Señor,
que a través de la alabanza, Señor, podamos glorificarte, podamos alabarte, Padre. Que con ese gozo, con alegría, Señor, podamos gozarnos en ti. Gracias, Señor. Te damos gracias en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sigamos alabando a nuestro Dios, a nuestro Padre. Él es sin duda aquel que nos ha adoptado, dice la palabra, que nos ha hecho sus hijos, nos ha hecho parte de su familia. Vamos a decirle que Él es nuestro Padre. Somos un cuerpo en Jesús, la misma esperanza, la luz. Dios, un bautismo, la fe. Señor nuestro Padre, eres tú. Nuestro Padre eres tú. Nuestro Padre eres tú. Nuestro Padre y Dios eres tú. Y tu reino vendrá, tu voluntad se hará. Nuestro Padre y Dios eres tú. Somos un cuerpo. Somos un cuerpo en Jesús, la misma esperanza, la luz. Dios, un bautismo, una fe. Señor nuestro Padre eres tú. Nuestro Padre eres tú. Nuestro Padre eres tú. Nuestro Padre y Dios eres tú. Y tu reino vendrá, tu voluntad se hará. Nuestro Padre y Dios eres tú. Nuestro Padre eres tú. Nuestro Padre eres tú. Nuestro Padre y Dios eres tú. Y tu reino vendrá, tu voluntad se hará. Nuestro Padre y Dios eres tú. Nuestro Padre y Dios eres tú. Nuestro Padre y Dios eres tú. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios, es quien ha rescatado nuestra vida, es donde nuestro corazón encuentra paz, encuentra arrullo, encuentra tranquilidad, solamente en Él. Vamos a cantarle en ti, porque solamente en Él reposa nuestro corazón, nuestra alma está segura, dice la palabra, si está escondida en nuestro Dios.
ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz porque sé que estás sobrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás sobrando tu perfecta voluntad, porque sé que estás sobrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás sobrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz porque sé que estás sobrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás sobrando tu perfecta voluntad, porque sé que estás sobrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás sobrando tu perfecta voluntad. El Señor está obrando su voluntad en nuestras vidas, hermanos. Cada día el Señor derrama su Espíritu sobre nosotros. Cada día el Señor desciende su gracia sobre nuestra vida. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis
manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Está aquí. Su gloria está aquí. Amén. La gloria de Dios se encuentra en cualquier lado donde tú te muevas, en cualquier lugar donde tú estés. El Señor promete acompañarte todo el tiempo, porque la palabra nos dice que el amor que ha dado Dios al mundo ha sido tal que entregó a su Hijo, a su único Hijo para nosotros. Es un amor sin condición, un amor que sobrepasa cualquier límite. Vamos a cantar Amor sin condición. De manera al mundo tú amaste y hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron e hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición.
hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor En todos lados se muestra el amor de Dios. Y solamente hay una cosa que espera el Señor de nosotros, y es que tengamos una vida dedicada, una vida que esté completamente agradecida con Él. El siguiente himno, el 211, nos dice que tu vida esté enteramente entregada al Salvador y que todo lo que hagamos sea para agradar y agradecer ese amor sin condición que Él nos ha dado. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador.
límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Una vida escondida en Dios es una vida que vive eternamente. Vamos a recibir esta mañana palabra de Dios a través de la escuela sabática y les pido que oremos para que nuestros corazones sean abiertos a la voz de Dios. Padre eterno, te damos gracias por los cantos que hemos entonado, Señor, porque sabemos que son una muestra y una expresión de nuestro sentir hacia ti. Hoy, Señor, nos disponemos y nuestro corazón, Señor, se abre para poder discernir aquellas cosas que vamos a escuchar, para poder tener esa comprensión y esa praxis, Señor, en nuestra vida, de tener tu Espíritu en nosotros y poder actuar en pro del bienestar de todos, Señor, y también en nuestro. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y ponemos también en tus manos a aquellas personas, Señor, que se encargan de predicar, aquellas personas que se encargan de hablar siempre tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, en Cristo Jesús, pasa a cada uno de ustedes. Saludamos a todo el distrito número 11 hoy en esta mañana. Vamos a estudiar nuestra lección de escuela sabática, hermanos. Es la lección número 4, con el título Pluralidad religiosa, sociedad quebradiza. Y nuestra lectura base, hermanos, está en Efesios capítulo 4. Acompáñenme por favor al verso 17, del verso 17 al verso 32. Le vamos a dar lectura porque aquí en esta parte, hermanos, está nuestra lección de esta mañana. Efesios 4, verso 17. Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entrevenecido, ajeno a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, y por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengan que compartir con él que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, aquí Pablo nos quiere a nosotros enseñar
¿Cómo sería la nueva vida en Cristo Jesús? Y seguir, hermanos, el ejemplo de Cristo para cada uno de nosotros es lo mejor que tú y yo podemos hacer. Pero en ese tiempo, hermanos, ya había problemas, ya tenían diferentes formas de pensar y cada uno de ellos, hermanos, creía en lo que más a ellos les convenía. Por eso Pablo, hermanos, dice que nos despojemos del viejo hombre. Y hoy en esta lectura vamos a ver, hermanos, que hoy en día tenemos pluralidad religiosa también. Hoy muchas religiones creen, hermanos, en sus propias conveniencias, en los que ellos creen que está bien. Pero desafortunadamente, hermanos, no lo hacen conforme a la palabra de nuestro Dios. Lo hacen en su propio criterio y en su misma forma de tener gente dentro de sus iglesias. Y hoy vamos a entender que la palabra de Dios nos dice otra cosa. Y el propósito de nuestro Dios es lo más importante para tú y yo: que el que esté perdido sea salvo. El que no tiene a Cristo en su corazón pueda tenerlo como tú y yo hoy en día lo tenemos. Pero debemos de tener, hermanos, un crecimiento, debemos de tener una disciplina de que así como a nosotros se nos dio el evangelio, nosotros también debemos de compartir el evangelio. Pero como decíamos hace un momento, hay muchas religiones que hoy en día, hermanos, no toman en cuenta la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver el énfasis a nuestra lección. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, 22 al 24. Debemos hoy en día, hermanos, los que hoy somos nuevas personas, somos nuevos hombres, como dice este verso de Efesios 4. Hay algo que tú y yo debemos de tener. Dice la palabra que debemos de renovarnos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si yo hacía lo malo antes de conocer a Cristo, hoy en día ya no tengo que hacer lo malo. Si yo tenía otras diferentes formas de pensar, hoy en día esas formas ya no tienen que estar en mi mente. Hoy debo seguir, hermanos, en la justicia y en la santidad de la verdad, como dice su palabra. Vamos a ver el objetivo de esta lección. Objetivo: examinar las propuestas religiosas existentes en el posmodernismo y el porqué de los movimientos neopentecostales que, aunque crecen en número, se empobrecen de la palabra. Muchos de nosotros conocemos movimientos pentecostales. Y ellos, hermanos, usted puede decir, ellos son más que nosotros, tienen más gente, acude más gente a sus cultos, pero ellos tienen algo diferente, hermanos. Como dice el objetivo, están empobrecidos de la palabra, y lo vamos a ir viendo hoy en esta lección. Vamos a ver la introducción de esta lección. Hemos estudiado en las últimas lecciones sobre el proceso de construcción de la religión cristiana por varios momentos. 1. El judaísmo monoteísta se posicionó frente al politeísmo cananeo. El judaísmo monoteísta, hermanos, monoteístas significa, hermanos, creer en la existencia de un solo Dios, como los judíos. Pero aquí, hermanos, están los cananeos, que ellos eran politeístas, y la palabra politeísta, hermanos, es creer en la existencia de varios dioses. Entonces había esa forma de pensar diferente, tanto de los judíos que creían en un solo Dios, tanto en los cananeos que creían en muchos dioses. El profetismo anuncia un Mesías que cumplirá la alianza y la promesa que tendría cumplimiento en Jesucristo.
Pablo sigue, hermanos, trae la escuela de Jesús y él viene anunciando el evangelio a los gentiles. Y él dice, hermanos, que en Cristo nosotros somos nuevas criaturas, somos renovados. Y él viene haciendo esa parte, hermanos, del evangelio, y él viene diciendo que se va a cumplir lo que Jesucristo, hermanos, nos había enseñado. Jesucristo, hermanos, no vino a quebrantar la ley. Jesucristo vino a cumplir la ley. Y Pablo, hermanos, venía enseñando los mismos pasos que Jesús nos había dejado. Proclamar el evangelio. 3. El apóstol Pablo unifica a las iglesias judeocristianas y las pagano-cristianas. Es la progresividad dentro del plan de salvación. A partir de esta lección abordaremos el tema sobre el pluralismo religioso actual, que incluye el sincretismo y los problemas culturales y sociales que disuelven los dogmas como consecuencia del fracaso de la modernidad y de un mundo globalizado. Sincretismo, hermanos. Sincretismo significa la combinación de distintas teorías, actitudes u opiniones. Y en el tiempo de Pablo, hermanos, había mucha gente que tenía diferente forma de pensar, tenía diferentes teorías. Y cada uno de ellos, hermanos, Pablo se dio el interés de unirlos y decirles, a ver, vamos a ver una sola cosa. Yo traigo un mensaje y el mensaje es que Cristo regresará. Que Cristo nos ha enseñado que la salvación es en Cristo Jesús. Y los empieza a unir, hermanos, Pablo. ¿Qué tanto ha influenciado la transculturación de la dimensión religiosa del cristianismo? El arribo de cosmovisiones orientales ha revivido el diálogo por lo religioso, impulsado inicialmente por el desencanto que causó la modernidad, que no acertó en desaparecer el impulso religioso del hombre. No puede desaparecer el fenómeno religioso de la humanidad, pues es parte de su esencia. Durante la era posmoderna, lo sagrado ha regresado con una fuerza inesperada. Las personas buscan la trascendencia. El problema es que no buscan a Dios, sino en el mismo hombre como centro absoluto. Todos conocemos historias, hermanos, donde la gente no busca a Dios, sino la gente busca al hombre. Y hay muchas religiones hoy en día donde la gente busca al hombre, porque dice que ellos son los enviados de Cristo, que son enviados de Dios, perdón, que ellos son los que vienen a sustituir a Cristo en la tierra. Y mucha gente, hermanos, por su ignorancia lo sigue. Hoy en día te venden, hermanos, que el agua del río Jordán, hoy te venden los jaboncitos para tener santidad. Y la gente los compra, hermanos. La gente los compra porque la gente está buscando de Dios. Y muchos se aprovechan de la ignorancia de mucha gente. Por eso, hermanos, nosotros debemos de estudiar su palabra para que nadie nos pueda engañar, para que nadie nos pueda mover. El hombre ha retomado a lo religioso, pero no a Dios. En la posmodernidad, las religiones ya no satisfacen a la sociedad. Estas se sustituyen por una reconstrucción de lo religioso que se asienta sobre los débiles estructuras del subjetivismo. En esta religiosidad pluralista, nadie tiene solidez, nada es para siempre. No existe ningún tipo de apología, defensa de la fe. Antes bien, la religión posmoderna se encuentra abierta a la mística, a la ciencia, al esoterismo, al ocultismo, revestida de algunos casos con un toque de antigüedad. Hoy están mezclando, hermanos, la palabra del Señor, la creencia de los hombres, con estos puntos que acabamos de ver, hermanos. El ocultismo, el esoterismo, cosas místicas, hermanos, de la ciencia, lo están combinando. Pero la palabra, hermanos, no nos enseña esas partes. Debemos de ser muy, muy cuidadosos.
En el tejido religioso plural del momento, una misma religión puede adorar santos y demonios. Se unen símbolos y doctrinas cristianas junto a mantras, palabras con poder espiritual, que previenen el mensaje de fe cristiano sobre la suficiencia de Cristo y su doctrina. Parece que el evangelio de religiosidad pluralista se olvidará del testimonio bíblico del Dios histórico que camina con la iglesia. El mundo olvida la vocación de la salvación de Dios, haciendo irrelevante el evangelio de Jesús. Los cultos de la posmodernidad abandonan lo sagrado para centrarse en el culto a la persona, alejados del evangelio, del amor al prójimo, comprometidos consigo mismo y con sus éxitos. Tú y yo, hermanos, no debemos de perder el objetivo. Llevar, hermanos, salvación al perdido. Debemos de proclamar su evangelio. Hoy en día lo podemos hacer tan fácil, hermanos, con tanta necesidad que hay en los hospitales, con tanta necesidad que hay ahora, con nuestros vecinos que tienen un familiar enfermo. Lo podemos hacer. Debemos de tener esa parte, hermanos, el amor hacia el prójimo, poder compartir con ellos lo que Dios, hermanos, tiene para cada uno de nosotros, la salvación. Y no debemos de perderlo de vista, como muchos hoy lo han perdido, hermanos. Hacen más show en sus iglesias, quieren tener a la gente en la comodidad, hablan lo que ellos creen hablar, hablan lo que ellos creen entender, pero la palabra no es así. Debemos de hablar lo que la palabra hoy nos dice. Tengamos mucho cuidado, hermanos, con las personas que hoy en día nos quieren hablar no con la palabra, sino con sus propias palabras. No tendría tanta fuerza el pluralismo si no hubiera descristianizado la cultura desde hace ya algunos siglos con la llegada del secularismo. El secularismo, hermanos, es el alejamiento a la vida cristiana por parte de la sociedad. Las sociedades de América Latina, a pesar de ser religiosas, dejaron de inspirarse en el cristianismo para determinar su vida. Las personas siguen las modas, la cultura del éxito y del placer. Y la religión parece que ha hecho muy poco para detener su avance. Al parecer, las religiones más grandes tienen más preocupación en lo que pasa en su interior con la pérdida de fieles que con los problemas del mundo. Hay muchas iglesias que hoy tienen cantidad de gente, pero como dice esta parte de nuestra lección, ellos se preocupan para que la gente no se vaya, hermanos, de sus iglesias, porque hay muchos intereses dentro de, pero ellos no se preocupan en lo que está pasando alrededor del mundo. Y eso es lo que tú y yo debemos de ver, hermanos. Debemos de preocuparnos qué está pasando alrededor del mundo. La alta deserción de los grupos religiosos tradicionales para unirse a movimientos neocarismáticos preocupa al cristianismo, ya que ocurre con mayor frecuencia que quienes estaban, por ejemplo, en el catolicismo, han pasado a grupos evangélicos, principalmente de corte neopentecostal. Los neocarismáticos, hermanos, es un movimiento dentro, hermanos, del movimiento evangélico protestante. Ellos, hermanos, creen en los dones del Espíritu Santo, pero el hablar en lenguas. Si tú no hablas en lengua, hermanos, pues estás fuera de lo que Dios quiere para nosotros. Para ellos tienes que hablar en lenguas, mucho ojo. Y la otra es, hermanos, que ellos curan por fe. Si no hay fe, hermanos, no pueden sanar a las personas. Y la palabra no nos dice esa parte. La palabra no nos enseña así, hermanos. Así que tengamos mucho cuidado, hermanos, con estos movimientos que hoy en día, hermanos, existen en nuestra actualidad. Las estadísticas para América Latina dicen que la iglesia evangélica ha crecido desde el 10% en 1995
hasta un 20% en el 2005. El continente americano cada año es menos católico y el lugar a donde la gente acude es atrayentes propuestas neopentecostales. Sin embargo, la propuesta neopentecostal no ha dado la respuesta que se necesitaba, pues es evidente que se cometen errores y extravíos por ser movimientos demasiado subjetivos en cuanto a la verdad escritural. Si el éxito religioso sacrifica la fidelidad de la palabra, deberíamos evitarlo. Tengamos mucho cuidado en esta parte, hermanos. Nosotros debemos de estudiar su palabra. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña. En nuestro crecimiento espiritual, hermanos, la palabra es nuestro manual. Todas las respuestas, hermanos, aquí están escritas para nuestras preguntas que muchas veces nos hacemos y buscamos respuestas en otros lugares. No, hermanos, la respuesta está en su palabra. Estudiemos su palabra. Vamos a entrar al análisis de nuestra lección. Análisis. 1. La gente en busca de Dios. Efesios 2, verso 12. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Como decíamos, hermanos, el pentecostalismo histórico en el siglo XX surgió por la unión de iglesias protestantes que practicaban el don de lenguas. Debe su nombre al anhelo de la repetición de experiencias que aparecen en Hechos, particularmente sobre la manifestación de los dones de lenguas y sanidades en la iglesia primitiva. Y el pentecostalismo, hermanos, tiene un fundador, y su fundador, hermanos, es un nombre, Willis C. Hoover, que la creó, hermanos, pentecostalismo en 1932. Se unieron muchas iglesias, todas las que tenían don de lenguas para ellos, todos los que hablaban en lenguas, se unieron, hermanos, e hicieron este movimiento pentecostal. El neopentecostalismo no es una institución como tal, sino un fenómeno religioso de la rama de los movimientos carismáticos que se alejaron del pentecostalismo histórico. Ellos hicieron su propio movimiento, creyendo, hermanos, en sus propias creencias, en lo que ellos pensaban que estaban haciendo bien. Pero empezaron a descuidar, hermanos, lo que es la palabra de nuestro Dios. Recuerda, hermanos, que nuestra vida cristiana está centrada en la palabra. Nadie puede venir a nosotros a decirnos que si tú no hablas en lenguas no eres hijo de Dios. No dice así la palabra. O que tú vas a ser sano cuando yo ponga mi fe para que tú seas sano. La palabra no dice así. Han torcido la palabra. Y esos líderes, hermanos, muchas veces se aprovechan cuando la gente busca a Dios. Y Efesios 2:12 nos dice, hermanos, que nosotros estábamos lejos de Cristo. Ahora ya no estamos lejos, estamos cerca. Ahora, hermanos, ya estamos dentro del pacto. Ahora ya somos familia, ahora ya somos hijos de Dios. Y eso sí lo dice su palabra. Punto 2. Este tipo de movimientos tienen grandes aceptación, ya que ofrece experiencias emocionales y un pragmatismo más fácil de seguir, donde las experiencias individuales están por encima de las colectivas. Ellos solamente te pueden ofrecer, hermanos, lo superficial. Te van a decir que la vida del cristiano es muy bonita. Te van a decir que la vida del cristiano es amor, amor, amor y más amor. Te van a decir, hermanos, que vas a estar viviendo una vida en abundancia. Te lo pintan de esa manera. Pero, hermanos, la vida del cristiano en realidad es difícil, porque tenemos tentaciones.
porque tenemos luchas, porque tenemos, hermanos, experiencias muchas veces difíciles, pero la palabra nos enseña, hermanos, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y ahí es la vida del cristiano, es la que nos da el crecimiento. Es donde nos tomamos de la mano del Señor y seguimos adelante. No podemos tomar la vida del cristiano superficial, hermanos, como mucha gente lo enseña, como muchas gentes piensan. Y nosotros, hermanos, debemos de tener, como hoy en día nuestra doctrina, hermanos, es nuestra base de crecimiento. Si tú y yo tomamos nuestra doctrina conforme es, hermanos, es muy difícil que la gente hoy en día nos pueda mover, nos pueda cambiar de pensamiento. Punto 3. La cristiandad debe responder a la sed de Dios inscrita en cimiento de la verdad de Dios, en conocimiento de la verdad de Dios, pero debe a la vez cuidar de sus aportaciones sean válidas, sólidas bíblicamente. Viene una pregunta: ¿qué riesgo alcanza a ver si nuestras prácticas no se sustentarán en una fe bíblica? Hermanos, tenemos el riesgo, como lo acabo de decir. Si tú y yo no tenemos bases sólidas en la Biblia, hermanos, podemos ser movidos muy fácilmente. Muy fácilmente. Punto 4. ¿Qué es lo que puede ofrecer la iglesia a quienes naufragan en el mar del sinsentido cultural y social? ¿Sería apropiado ofrecerles algo similar o que solo oculten sus vacíos de significado? No, hermanos, debemos de enseñarles lo que dice su palabra. Primeramente debemos demostrarles, hermanos, el evangelio, que hay amor para ellos, que Dios puede cambiar su vida, que Cristo puede morar en nosotros, que podemos tener ese crecimiento, hermanos, para que ellos más adelante lo puedan también hacer con otras personas. Debemos, hermanos, de enseñarles a todas las personas, hermanos, que naufragan en el mar, como dice aquí, debemos de redireccionarlas conforme a la palabra de nuestro Dios. Vamos a pasar al punto número 2. Punto número 2. Fe sólida para una sociedad quebradiza. Vamos a ver a 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 13 y 14. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y en amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Una fe sólida. Cada uno de nosotros ha pasado hoy en día, hermanos, algo difícil. Pero cuando ponemos nuestra fe en Dios, hermanos, suceden cosas inesperadas. La semana pasada, hermanos, nuestro hermano Jorge García fue intervenido de sus riñones. Y nos pidió oración a todos. Y estuvimos orando por él. La sorpresa para todos, hermanos, y la bendición de nuestro Dios, cuando nuestro hermano pone la noticia en el grupo, hermanos, pastoral, dice que los doctores estuvieron asombrados porque después de la operación, hermanos, sus riñones estuvieron trabajando al 100%. Lo que para nosotros es imposible, hermanos, para Dios es posible. Y en esa fe, hermanos, Dios nos da la respuesta. Y nuestro hermano Jorge García se lo puede decir, porque él es un testimonio vivo para la gloria de nuestro Dios. Tengamos nuestra fe, hermanos, puesta en nuestro Dios. La filosofía en el mundo de las preguntas, la filosofía es el mundo de las preguntas, mientras que la Biblia es el libro de las respuestas. La iglesia puede ofrecer algo mejor que lo que la humanidad tiene y ayudarla a salir del sinsentido y lo absurdo de la vida. Así es, hermanos. Nosotros podemos ofrecer algo mejor que lo que la humanidad puede ofrecer hoy en día en el mundo. Número 1. La palabra que seguimos es de inspiración divina, por lo que debe aportar soluciones reales y duraderas. Por ejemplo, la doctrina de la nueva espiritualidad no es corporativa ni dogmática, sino individualista. Muchas veces se aleja de la práctica de la iglesia primitiva,
a la que, por ejemplo, el neopentecostalismo pretende imitar. Nuestra doctrina, hermanos, debe de ser una doctrina que tú y yo nos convenza. Debemos estar convencidos de nuestra doctrina y debemos de estudiarla. No podemos imitar, hermanos, y no podemos traer corrientes de otros lugares. No, hermanos, debemos de basarnos, como lo vuelvo a repetir, a la palabra de nuestro Dios. Y nuestra doctrina, hermanos, es también creer en lo que nosotros como organización tenemos para nuestra vida útil y para nuestra vida cristiana. 2. Algunos movimientos religiosos son claros en mirar las necesidades de este mundo, pero aunque sus discursos sobre la realidad pueden estar llenos de verdades, también podrían estar llenos de mentiras en la solución. Pregunta: ¿será válido tener una fe bíblica fiel a la palabra, pero una práctica alejada de ellas? No, hermanos. Si nosotros tenemos nuestra fe en la palabra, si nosotros leemos su palabra, debemos, hermanos, practicarla y también debemos de enseñarla. Debemos, hermanos, de enseñar lo que hemos aprendido. Yo no puedo estar aquí parado, hermanos, enseñando algo que yo no crea, porque me estoy engañando a mí mismo y los estoy engañando a ustedes. Debemos, hermanos, de ser personas que hoy en día, hermanos, tengamos la palabra por práctica, que sea parte de nuestra vida. Si están los 10 mandamientos, hermanos, escritos en su palabra, debemos de cumplirlos. Si nos habla de amor al prójimo, debemos de hacerlo. Si nos habla de tener nuestra fe sólida en cualquier circunstancia, hermanos, debemos poner nuestra fe en Dios. 3. No todo está mal en todos los movimientos cristianos. Debemos aprender de los aciertos de algunos de ellos, pero marcar distancia de aquellos que atentan contra la fe bíblica. Y hay muchos, hermanos. Hay muchos puntos donde la gente de otras religiones lo dice y lo hace. El ir al cielo, ejemplo. La alimentación. El ser personas, como hoy en día dicen los chavos, ¿no? Ser personas light. Ir a la iglesia, porque si no vas a la iglesia, lo puedes también hacer en casa y no pasa nada. Hoy como iglesia, hermanos, debemos de estar más despiertos que nunca. Hoy estás en tu casa, estás en tu hogar, estás con tu familia y eso es bueno. Pero también, hermanos, aprovechar esos momentos para poder proclamar su evangelio, para poder enseñarle a las personas lo que tú hoy sabes de su palabra. Hoy debemos de aprender eso, hermanos, y debemos de ponerlo en práctica. No es necesario salir a las calles, no es necesario salir de tu casa. Con tu dispositivo, hermanos, puedes proclamar el evangelio a las personas hoy en día. Vamos a pasar al punto número 3. Evangelio para la nueva vida. Efesios 4, 17 al 32 es la lectura que leímos al principio. Y dice así, hermanos, nuestro punto número 3. Pasar de iglesia en iglesia sin una real conversión puede ser una de las formas que en el mundo disimula su pecado para no ser confrontado. El evangelio solo es real cuando genera nueva vida en Cristo. Yo no puedo decir, hermanos, que yo estoy arrepentido si no hay un cambio. Yo tengo, hermanos, para que la gente pueda creer en mí que hay un cambio, yo tengo que pedir arrepentimiento a nuestro Dios de todo corazón. Repito una vez más, si no hay arrepentimiento en mi vida, hermanos,
no va a haber ningún cambio. Así que para que tengamos una nueva vida, debemos de tener arrepentimiento de todo lo que hemos hecho, como yo un día lo hice, hermanos, en pedirle perdón a Dios por todo lo que yo venía cometiendo con mi vida. Yo le pedí ayuda a Dios, yo le pedí que Él entrara a mi corazón, que Él tomara el control de mi vida. Y te aseguro, hermanos, que de los 28 años que yo tengo en el Evangelio, quiero decirte, hermanos, que después del parteaguas yo soy una nueva persona, y gracias a Dios. Yo jamás me imaginé estar parado en este lugar hablando la palabra de nuestro Dios, porque mi vida era un desastre. Pero hoy en día, hermanos, a cualquier persona tiene la oportunidad de tener una nueva vida. Como yo la tuve, así la puede tener tu familiar, o tú que estás hoy escuchando esta escuela sabática, lo puedes tener. Porque la salvación, dice su palabra, que es para todo aquel que en Él cree. Vamos con el punto número 1. Algunas experiencias de quienes salieron de alguna religión o iglesia los llevó a salir hacia un mundo al final. Quienes llegan a nuestras filas por el desencanto de otros grupos o a los que pertenecieron, no deberían ser vistos como ganados para Cristo por el solo hecho de estar con nosotros. Concluyamos juntos su proceso de arrepentimiento, conversión y discipulado. Mucha gente se va de las iglesias, hermanos, porque no hay manera de que un líder o un pastor los pueda discipular. Y ese es el problema de muchas iglesias, que ellos quieren estar llenos, pero jamás van a discipular, jamás van a enseñar, jamás van a dar un buen consejo. Y por eso la gente se va, hermanos. Pero cuando esa gente llega a nuestra iglesia, lo primero que debemos hacer, hermanos, es estos 3 puntos que acabamos de ver. Que ellos tengan un proceso de arrepentimiento. Es lo importante para nuestra vida cristiana. Ellos tienen que estar convencidos en lo que están creyendo, hermanos. Y la otra parte es discipularlos. Y cuando tenemos esas 3 cosas, hermanos, créeme, cambiamos nuestra forma de pensar. 2. La denominación religiosa a la que pertenecemos no es la finalidad de nuestro cristianismo, al igual que Israel, en cual perdió el templo, pero permaneció en la fe. Podríamos perder la libertad religiosa y disolver la figura institucional ante el gobierno de los países. Oramos para que esto no ocurra jamás, pero si así fuese, nadie podrá robar lo que Dios ha sembrado en el corazón de su iglesia. Tenemos una iglesia, hermanos, tenemos una organización, pero si algún día, hermanos, desapareciera nuestra organización, tú y yo, hermanos, somos la iglesia de Dios. Tú y yo, hermanos, debemos de estar al pie del cañón. ¿En qué forma, hermanos? Debemos estar orando por cada uno de nosotros, por nuestros líderes, por cada hermano, por cada circunstancia, por cada actividad, porque nosotros somos lo que sustentamos, hermanos, con nuestra oración y con nuestra fe a nuestra iglesia y a nuestros líderes. Yo los invito, hermanos, a que sigamos adelante sembrando, hermanos, para nuestra iglesia. Punto número 3. Es una pregunta muy importante. ¿Usted se considera creyente por permanecer a nuestra denominación? ¿O se considera parte de la familia de Dios porque hace su voluntad? Se lo dejo a usted, hermanos. Usted puede contestar esta pregunta. ¿Está aquí, hermanos, por la denominación? ¿O está aquí porque usted se considera parte de la familia de nuestro Dios y que hace su voluntad? Vamos a pasar a la aplicación. 1. Necesitamos una iglesia más misionera ante la crisis de la fe que existe en la actualidad. Pregunta: ¿estaría dispuesto a ser parte de una nueva estrategia de evangelización en su iglesia local? En grupo, durante 5 minutos, escriba ideas para llegar al corazón de las personas con la palabra de Dios. ¿Usted estaría dispuesto, hermanos, a ser parte de esta nueva estrategia para poder evangelizar con su iglesia, con su pastor? Si es así, hermanos, gloria a Dios. Hoy nosotros debemos de preocuparnos como pastores, como líderes, en proclamar su evangelio en estos momentos, en estos tiempos tan difíciles. Y si usted, hermanos, quiere pertenecer a ese grupo de evangelización, hermanos, acérquese a su pastor.
Y créanme, hermanos, vamos a hacer muchas cosas que hoy en día no hemos hecho hasta el día de hoy. 2. Seleccione 5 doctrinas que definitivamente no deben negociarse bajo ningún argumento ni circunstancia, y que si cambiaría la fe ya no tendría sentido. Esto también, hermanos, es un ejercicio personal. Usted lo puede hacer. Escoja, hermanos, 5 doctrinas y usted mismo, hermanos, puede llevarlo a cabo, si se deben de negociar o no, o si puede haber algún argumento o circunstancia que la cambiara de su fe, a ver si puede tener sentido. Bien, este ejercicio, hermanos, lo puede llevar a cabo usted con su familia o usted personalmente lo puede hacer. Hermanos, debemos preocuparnos que no estamos haciendo por el prójimo. Debemos preocuparnos qué les estamos hablando a ellos hoy en día. Debemos preocuparnos, hermanos, anunciar su evangelio, en leer su palabra y también, hermanos, en enseñar su palabra. Debemos de poner en práctica nuestra fe siempre. Tener una vida en santidad. Y dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Busquemos la santidad día a día, hermanos, y que no nos mueva ni una circunstancia hoy en día que no esté en la palabra de nuestro Dios. Mucha gente hoy, hermanos, se acerca a buscar a Dios, y muchos líderes o pastores se aprovechan de esas personas. Y no es así, hermanos. La palabra no es así. La palabra solamente da salvación y vida eterna a aquel que cree. Hagamos esa parte, hermanos, que nos corresponde. Hagamos esa parte, hermanos, que hoy en día es nuestra responsabilidad. Y recordemos, hermanos, id y predicad el evangelio a toda criatura. Sed santos porque yo soy santo. Eso nos lleva, hermanos, a ser mejores hijos de Dios. Vamos a leer la conclusión de esta lección, hermanos. Y la conclusión, hermanos, dice así: el mundo ha sido asaltado por un resurgimiento de lo religioso, pero este no ha sido apropiado. Es efecto del mismo vacío y es dirigido por la misma necesidad humana de esperanza y de una voz que pacifique las luchas internas de una sociedad dolida por los estragos de una gran cantidad de acontecimientos que siguen sucediendo. Para aquellos que sufren de este mal, la iglesia les dice: Jesús es la respuesta. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Espero que esta lección haya sido de bendición para ustedes. Los seguimos invitando para que el próximo sábado, hermanos, podamos estudiar entre semana nuestra lectura, lección número 5, hermanos, y los esperamos el próximo sábado. Dios les bendiga, hermanos. Paz a ustedes. Gracias a Dios, hermanos, por su palabra, por lo que hoy hemos escuchado. Sin duda es nuestro Dios el que nos permite movernos en este mundo, movernos en cualquier ideología que tengamos, porque Él es el Cordero digno, Él es el que, por Él existen todas las cosas. Vamos a exaltar su nombre de esta forma. Al estar de ti, adorando frente al mar de cristal, entre las
asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto oiré a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Hermanos, es tiempo de bendecir nuestras vidas con un mandato del Señor diciendo que demos de corazón. Es momento de recolectar las ofrendas y diezmos y hacerlos llegar a su pastor, a su iglesia, donde puedan recolectarlos, aunque no nos reunamos, pero seguimos nosotros moviéndonos en la obra del Señor. Vamos a orar por estas ofrendas, hermanos. Bendito Padre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nos acercamos, Señor, en tu presencia, Padre,
reconociendo, Señor, que tú eres el dueño de nuestra vida, el dador, Señor, de nuestro alimento, de nuestro sustento, Padre, de nuestra economía también, Padre. La cual, Señor, también te pido que tú bendigas a tus hijos, Señor, que van a depositar alguna moneda, Padre. Tú bendigas, Señor, sus trabajos, Señor. Bendiga, Señor, a cada una de las familias de tu iglesia, Padre. Bendíceles, Padre, llénales de bendiciones, Padre, que esto que traen, Señor, es una ofrenda, Señor, que traemos, que solamente tú reconocemos que tú eres el que nos bendices, Padre. Te damos gracias, Padre, y te pedimos tus bendiciones en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. El Señor bendiga sus vidas, hermanos, por ese corazón alegre y dador que tienen, hermanos. Las cosas que miramos, las cosas que sentimos son por nuestro Señor, gracias a nuestro Señor. Y es confiando en el poder del Creador que nosotros podemos mirar el mañana, podemos mirar nuestro presente con seguridad, porque venga lo que venga en el futuro, hermanos, nada podrá separarnos de nuestro Señor. El himno 261, nada sé sobre el futuro. Nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá. Es probable que las nubes mi luz vengan a opacar. Nada temo del futuro, pues Jesús conmigo está. Yo le sigo decidido, pues Él sabe lo que hará. Muchas cosas no comprendo del mañana con su afán, mas un dulce amigo tengo que mi
Señor nos sostiene cada día. Y sin saber lo que vaya a pasar, hermanos, el Señor sabemos y tenemos la certeza de que va a estar allí con nosotros. Hemos finalizado, hermanos, este culto y deseamos que el Señor los bendiga de parte de la iglesia de Hueyitlalpa. Amados hermanos, vamos a hacer la oración de clausura por este culto de escuela sabática. Le invito, hermanos, que ahí donde está, con todo respeto, cierre sus ojos y vamos a orar. Amado Dios y buen Padre celestial, te damos la honra hoy en esta mañana porque nos hemos gozado con tu alabanza. Hoy hemos aprendido, Señor, de nuestra escuela sabática. Tú has hablado a nuestras vidas, a nuestros corazones, y te damos la gloria a ti, Señor. Bendice a nuestros niños, bendice a nuestros adolescentes, jóvenes, que también hoy compartirán, Señor, su lección. Gracias, Señor, te damos. Y que este alimento sea de bendición para cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a la viuda, al huérfano y al necesitado. Y si algún hermano o familiar esté enfermo, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que Él se sane conforme a tu voluntad, Padre. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre, esté con cada uno de nosotros en este día de reposo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.